Y ayer en la de Híjar, la tromba de agua y granizo histórica en esta localidad, por cierto, inundaba rápidamente garajes, casas de la parte baja del municipio y también el campo. La vuelta a la normalidad se ha conseguido a base de muchas horas de trabajo. Eso no se veía, nada, estaba todo lleno de agua. Entraba una pedragada, mira cómo ha quedado todo. Esta mañana está todo seco. Llovió tanto, entró agua por todos los sitios, ese campo se llenó de agua y luego se traspasaba aquí y tuvimos que llamar a los bomberos y una cuba que hay aquí también de unos compañeros y sacaban tres mangas de agua así grande afuera, a la carretera. ¿En este muro hasta dónde llegaba el agua? Porque hoy está seco ya, pero ¿hasta dónde llegaba? Estaba hasta por aquí. Mira, justico al borde llegaba. Y es que no lo he visto en mi vida. Y ahora estamos en la bodega, Pilar. Han puesto aquí los muebles porque han estado limpiando toda la noche. Hasta las 4:30 de la mañana. Limpiando y sacando agua, cientos y cientos de pozales de agua. Porque el agua entraba por las ventanas. Claro, eso está a altura del suelo y entraba por ahí. Claro, entraba por ahí. Y no había manera. Sacábamos 4 pozales y entraban 8. Fue una pasada. De hecho, Pilar, usted está muy agradecida porque han tenido mucha ayuda. Muy agradecidos, de verdad que sí. Los amigos de mi hijo, de mi nieto, que fueron de boda el día de antes y se quedaron aquí, se cogieron una sudadina también, que yo que sé, la paliza que se dieron subiendo pozales. Y los primos y vecinos y yo que sé, mucho. Nosotros estuvimos ayer hasta las 5 de la mañana. Estuvimos junto con los bomberos. Los bomberos vinieron 12:30, 1 y hasta las 5 de la mañana estuvimos allí. ¿Y hoy qué estáis haciendo? ¿Aquí qué estáis haciendo, hoy, Iván? Pues ahora estamos aquí cargando agua porque tenemos que ir al barrio de la Estación a limpiar una casa, pues barro, alcantarillas atascadas. Ahora tenemos que ir a una chique de una bodega. Vamos bastante atareados, bastante liados. Susana, vosotros también os entró agua ayer y la peor parte se la llevó el garaje y los trasteros. Sí. ¿Por dónde entraba el agua? El agua entraba por aquí y por una puerta que hay allí atrás. Nada, tenemos que sacar el coche y punto. Los trasteros aún está cerrado, no abrimos para mirarlo cómo está. Y así ha quedado una de las piscinas, Nieves. Sí, esta es la piscina más grande. Y bueno, la verdad es que se inundó todo, hasta más de la mitad el agua rebosaba, llegaba hasta muy arriba. El agua está bien, lo que pasa es que ha caído barro, hierbas, ha caído de todo y está totalmente anegada. Hemos echado un montón de productos y para intentar salvarla y bueno, a ver si podemos poner los motores de la depuradora en funcionamiento, porque lo que está ocurriendo es que al inundarse la depuradora, los motores se han llenado de agua, entonces tenemos que esperar a que se sequen o cambiarlos y entonces ya ponerlo en funcionamiento y que empiece a funcionar y depurar. La piscina estaba gente bañándose, cuando empezaron los primeros rayos llegamos y les pedimos a la socorrista y yo que por favor que salieran todos de la piscina, eché los productos que hay que echar para evitar que la piscina se estropeara, ayudamos a unas personas mayores a bajar y justo nos vino, llegamos ahí al porche y entonces empezó a caer la piedra tremenda. Bueno, la gente estaba muy asustada, niños, todos llorando, los metimos todos adentro al almacén, hicimos unas trincheras con las mesas, una especie de dique de contención y con unos de esto para sacar agua, el camarero que está conmigo, yo y la socorrista intentando sacar agua, achicar agua como fuera, porque si no nos hubiéramos, estaba todo inundado, la verdad es que fue bastante susto. Hoy es un día de mucho trabajo en la Puebla de Híjar, Pedro, pero es que ayer la cantidad de agua que cayó hacía mucho tiempo que no se veía. Sí, según los datos que se tienen más modernos, nunca. Ha hecho una cantidad de agua de en torno a 73 litros en 3/4 de hora, cuando los datos desde que hay centro meteorológico en la Puebla es que es de 62 en un día completo. Entonces la verdad es que fue un momento donde saturó todo, rompió previsiones. Sí que es cierto que rápidamente las cosas volvieron a su cauce, hay algún daño, pero bueno, no. Trabajando desde primera hora en temas municipales y con los vecinos, y yo creo que con el día pondremos todo, menos las piscinas, que es evidente que nos costará un poco más por tema químico, pues yo creo que volveremos a la normalidad. Asunto.